Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro. No voy a permitir que nadie te vea. Así empieza Pájaro Azul de Charles Bukowski. Así empieza también el por qué empecé a hacer magia y el por qué digo que el arte me salvó la vida. Ahora lo entenderéis. En los próximos minutos voy a tratar de explicaros por qué cuando era pequeño no quería que nadie viera mi pájaro. Este. Soy Hugo, soy mago, actor y director artístico y creativo. Es decir, creo y represento cosas. Amo los viajes con amigos, ver el atardecer en círculo con cervecita y guitarra en mano. Amo la filosofía, la comunicación y lo que más amo de todo, emocionar. Dicen que la curiosidad mató al gato. En este caso, en mi caso, la curiosidad salvó al gato. Mi primer libro de magia apareció en mis manos a los 10 años. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que este mundo me apasionaba. El poder ver a la gente con los ojos como platos, con la baba cayendo, tratando de entender lo que veían. Esa sensación despertaba mi curiosidad y mis ganas de querer seguir aprendiendo más y más y más y más y más. A los 13 años, en lugar de salir por ahí un sábado cualquiera, como haría un chaval de mi edad, yo estaba en mi casa, con una pequeña lámpara encendida, leyendo y aprendiendo magia. A los 14 empiezo a hacer mis primeros espectáculos. A los 15, un martes cualquiera, a las 5 de la mañana, ensayando y interpretando frente al espejo. A los 16, empiezo a hacer mis primeros espectáculos profesionales. En uno de ellos, recuerdo antes de salir a escena, que cogí una baraja de cartas con fuerza en mi mano izquierda, la miré y dije, Hugo, vas a triunfar. Efectivamente, el espectáculo salió genial y todo terminó con una ovación con el público en pie aplaudiendo sin parar. Y ese es el premio más grande para un artista. Pero recientemente me he reconocido que el motivo por lo que todo eso me llenaba era porque me ayudaba a ahuyentarme de lo que sucedía en mi vida. Que no salía los sábados porque sufría acoso y bullying. Que empecé a hacer mis primeros espectáculos porque hacía falta dinero en casa. Que ensayaba a las 5 de la mañana por miedo a recibir una llamada, por tener a gente cercana con problemas de alcohol y drogas. Y que ese día que triunfé, al igual que miraba mi mano izquierda, también miraba mi mano derecha, que tenía vendada y con rabia recordaba la sangre y los cristales que tenía clavados, consecuencia de vivir de cerca la violencia de género. Sufría ansiedad y depresión. Me di cuenta de que me gustaba todo lo relacionado con la atención, porque también dirigía la mía para evitar los problemas. Que me gustaba crear ilusiones en el público, porque también me ilusionaba a mí mismo. Encontré el escenario de mi vida en el que sabía exactamente lo que iba a pasar. Y pasaba. Y tanto que pasaba. Pasaba porque yo lo controlaba. Encontré un lugar donde podía enfrentarme a mis miedos, a mis carencias, a mis inseguridades, a mis problemas. Había encontrado un refugio. Y lo sigo encontrando cada día en los escenarios. Gracias al arte, ese chaval tímido y de poca habla aprendió, encontró su motivación y se convirtió en este cara dura que tenéis aquí delante. Gracias a las artes escénicas que me han dado el saber aprender y el querer hacerlo constantemente, me he sentido libre, me he expresado y mostrado al mundo como realmente soy, y eso, creedme, son orgasmos para el alma. Cuando me miro al espejo veo aprendizaje y humanidad. Veo una persona que ha aprendido a ser más emocional, a ser más ambiciosa, a ser justa, a compartir lo que tiene, a valorar a familia, amigos y amigas, porque si no fuera por ellos, hoy no estaría hablando de mi pájaro azul. Y por encima de todo, he aprendido a valorar la vida con toda su complejidad y con todos sus escalones, y también con las oportunidades que nos brinda. Y que poco a poco, pues,
voy sabiendo aprovechar. En definitiva, la idea que me gustaría, más que la idea, la convicción que me gustaría regalaros hoy es que sea lo que nos pase, por grave que sea, el hecho no es lo importante. Lo importante es lo que hacemos con lo que nos pasa, la actitud. Todo lo malo que creemos que nos sucede es el escenario ideal para darnos cuenta de que todo lo que necesitamos para seguir hacia adelante ya lo tenemos, ya contamos con ello. Lo tenemos dentro. Solo queda aprender a verlo y no os mentiré que no es nada fácil de ver y además nadie nos lo va a enseñar. La cuestión es que cuando te caes, te levantas y has aprendido y eso te hace humano. Y cuando vuelves a caer, te vuelves a levantar, has vuelto a aprender y eres aún más humano. Y cuando vuelves a caer, te vuelves a levantar, has vuelto a aprender y eres aún más y más y más humano. Y así todo el rato porque así es la vida. Si alguno de vosotros está en ese momento en el que no ve la luz al final del túnel, recordad que tenéis a vuestro alcance una de las herramientas más poderosas que ha inventado el ser humano jamás: el arte. Y está ahí porque cada uno de nosotros necesita expresar sentimientos, compartir sus experiencias y su visión del mundo. El arte nos salva, echar mano de él. Y que no sea por vergüenza, porque nadie, repito, nadie puede juzgar algo hecho con sentimiento. Mi experiencia vital me ha permitido ver que existen canales como la magia, el teatro, la comunicación, la filosofía, las personas maravillosas que me rodean, que me han permitido coger mis problemas y canalizarlos. O mejor aún, transformarlos. Ahora, todos y todas vosotras es lo que podéis hacer. Aprender a parar y parar a aprender, a encontrar esos canales que os hagan sentir libres. Fusiona el arte con la enseñanza, con la mecánica, con la programación, con lo que sea que te guste, da igual. El arte es mágico y mejora todo lo que toca. Incluso el estado de ánimo. Yo qué sé, cuando llegues a tu casa, canta, baila, volteretas, toca el piano a 10 dedos, da igual. Ya verás cómo te sientes mejor, seguro. Mirad, yo ilusioné. En momentos de desilusión, ilusioné. Porque eso precisamente es lo que hacemos los artistas. Pase lo que pase, seguimos hacia adelante. Emocionamos a vuestro público y nos emocionamos con él. ¿Y sabéis qué? Seguiré sacando risas y lágrimas hasta que me muera. Porque el show debe continuar. Mi pájaro azul, ese que he nombrado al principio de la charla, por suerte, ya se ha enseñado a salir, volar, amar, disfrutar y volver a entrar cuando sea necesario. Por eso digo que el arte me salvó la vida, porque fue mi canal, mi vía de escape para sobrevivir emocionalmente, para aprender a valorar esos pequeños detalles que nos regala la vida. Por eso digo que soy artista, porque todo lo que hice, hago y haré nace de un algo, nace de un porqué, nace desde el sentimiento y se recrea con emoción, como esta humilde y pequeña charla, que como ese pájaro azul sale del corazón. Muchas gracias.